Durante años Rusia se presentó ante el mundo como una superpotencia energética, un país capaz de abastecer a media Europa, exportar millones de barriles de petróleo y utilizar sus recursos naturales como arma geopolítica. Pero hoy está ocurriendo algo que hace apenas unos años habría parecido imposible. Rusia podría verse obligada a comprar gasolina en el extranjero. Sí, han oído bien. El mismo país que posee algunas de las mayores reservas de hidrocarburos del planeta se encuentra ahora a una crisis de combustible tan grave que el Kremlin estudia medidas de emergencia para evitar un colapso logístico de consecuencias imprevisibles. Y la gran pregunta ahora es esta: ¿cómo ha conseguido Ucrania poner contra las cuerdas a una de las industrias más importantes de Rusia? La respuesta comienza lejos de las trincheras, porque esta batalla no se libra únicamente en el frente, se libra también en las refinerías, en los depósitos de combustible, en las cadenas de suministro y en la capacidad de mantener en funcionamiento una economía de guerra. Y precisamente ahí es donde Ucrania está golpeando con una eficacia cada vez mayor. Según diversas informaciones procedentes de medios rusos, fuentes gubernamentales y análisis internacionales, Moscú atraviesa la peor crisis de combustible desde el inicio de la invasión a gran escala. El viceprimer ministro ruso Alexander Novak reconoció ante Vladimir Putin que la situación es complicada. Ellos mismos lo están confesando. Intentó transmitir calma, afirmó que el problema es difícil pero manejable. Sin embargo, las medidas que estudia el propio gobierno ruso cuentan una historia muy diferente. Porque cuando un país comienza a plantearse importar combustible del extranjero, prohibir exportaciones estratégicas y restringir las ventas a sus propios ciudadanos, es evidente que existe una gran preocupación, una preocupación mucho mayor de la que se reconoce públicamente. Y aquí es donde la situación empieza a volverse realmente llamativa. Rusia no es un país cualquiera en materia energética, es uno de los mayores productores de petróleo y gas del planeta. Durante décadas ha vivido gracias a esas exportaciones. Gran parte de su presupuesto estatal depende de ellas, y buena parte de la financiación de la guerra contra Ucrania también. Sin embargo, los ataques ucranianos contra las refinerías están provocando un efecto que pocos imaginaban hace apenas 2 años. No falta petróleo, lo que falta es capacidad para transformarlo en combustible utilizable. Y esa diferencia es enorme, porque extraer petróleo no sirve de mucho si no puedes convertirlo en gasolina, diésel o combustible para aviones. Y aquí aparece el verdadero problema para Moscú. Las fuerzas ucranianas han intensificado durante los últimos meses una campaña sistemática contra la infraestructura energética rusa, utilizando drones y misiles de largo alcance. Kiev ha conseguido alcanzar instalaciones situadas incluso a miles de kilómetros del frente. Lo que antes eran ataques ocasionales se ha convertido en una operación constante destinada a erosionar la capacidad industrial rusa. Y los resultados empiezan a ser imposibles de ocultar. Según un análisis citado por Reuters, la producción rusa de gasolina cayó un 25% durante la semana del 15 al 21 de junio, o sea, la semana pasada. Estamos hablando en comparación con el mismo periodo del año anterior. Un desplome de esa magnitud no puede ignorarse. Estamos hablando de un porcentaje muy alto. Y aquí la situación se agrava todavía más. La semana pasada, drones ucranianos alcanzaron la principal refinería de Moscú, no una instalación secundaria, no una planta regional, la principal refinería que abastece a la capital rusa. Los daños fueron tan graves que, según diversas estimaciones, la planta podría permanecer fuera de servicio durante al menos 6 meses, y eso tiene consecuencias enormes y muy graves. Esta instalación suministra aproximadamente el 40% del combustible utilizado por los millones de habitantes de Moscú. También proporciona una parte fundamental de diésel empleado por la aviación. En otras palabras, estamos hablando de una infraestructura crítica para el funcionamiento diario de la capital rusa. Pero lo que ocurrió después cambió todavía más el panorama. Las autoridades comenzaron a imponer restricciones. Al menos 24 regiones rusas ya han limitado la venta de gasolina y diésel.
Las zonas fronterizas con Ucrania son algunas de las más afectadas. Sin embargo, el problema ya se extiende mucho más allá. En Crimea, las autoridades han llegado a prohibir completamente la venta de combustible a particulares y empresas. Y en algunas regiones de Siberia, los conductores solo pueden repostar cantidades limitadas por vehículo. Son medidas que normalmente se asocian a situaciones de emergencia y eso está enviando una señal muy clara a la población. Comienza el pánico, porque cuando el combustible empieza a escasear, toda la economía comienza a sentirlo. El transporte se encarece, la logística se ralentiza, los costes aumentan y las empresas empiezan a sufrir las consecuencias. Pero hay otro sector que está lanzando señales de alarma aún más preocupantes: la aviación. Las compañías aéreas rusas advierten que la situación se está acercando a un punto crítico. La aerolínea Azimut denunció recientemente que su principal proveedor de combustible le exigió reducir significativamente el consumo. Según la compañía, algunos vuelos han dejado de ser económicamente viables. Y eso ocurre precisamente durante la temporada alta de verano, cuando millones de personas viajan por todo el país. Nadie esperaba ese giro, porque mientras los precios internacionales del combustible para aviación han mostrado una tendencia descendente en los últimos meses, dentro de Rusia sucede exactamente lo contrario. Solo en junio los precios aumentaron alrededor de un 17%, una anomalía que refleja hasta qué punto los problemas internos están afectando gravemente al mercado ruso. Y mientras tanto, las soluciones que se estudian en Moscú son cada vez más drásticas. El Kremlin sopesa prohibir completamente las exportaciones de diésel. También estudia incrementar las compras en el extranjero e incluso algunos de los oligarcas más influyentes del país están presionando para que las petroleras prioricen el mercado nacional sobre las ventas internacionales. Están en pánico. Todo ello tiene un coste. Menos exportaciones significa menos ingresos. Menos ingresos significa más presión sobre un presupuesto que ya muestra señales de desgaste. Y aquí aparece un dato especialmente revelador. Rusia ya ha superado en el primer trimestre su objetivo de déficit previsto para todo el año. Es decir, el margen financiero para absorber nuevos problemas es cada vez menor. Y mientras la presión económica aumenta, Ucrania sigue demostrando que puede alcanzar objetivos considerados intocables al comienzo de la guerra. Porque esta campaña no solo busca destruir instalaciones, busca obligar a Rusia a gastar más recursos en defensa, reparaciones y protección de infraestructuras, busca aumentar los costes de la guerra y busca desgastar la maquinaria económica que sostiene el esfuerzo militar ruso. Por eso estos ataques tienen una importancia estratégica tan enorme. No generan titulares espectaculares como una gran batalla terrestre, pero pueden producir efectos mucho más profundos a largo plazo. Porque una guerra moderna depende tanto del combustible como de los soldados, depende tanto de las refinerías como de los tanques, depende tanto de la logística como de los operadores militares. Y precisamente en ese terreno Ucrania parece haber encontrado una vulnerabilidad cada vez más difícil de ocultar para Moscú. Por eso la imagen resulta tan simbólica. Un país que durante décadas utilizó su energía como instrumento de poder internacional estudia ahora la posibilidad de importar combustible para abastecer a su propia población. O sea que es que estamos hablando que los que vendían petróleo ahora lo tienen que comprar. Una situación que habría parecido impensable antes de la invasión. Y aunque Putin insiste en minimizar el problema y asegura que estos ataques no alteran el curso de la guerra, los acontecimientos sobre el terreno cuentan una historia completamente diferente. Porque cuando las refinerías dejan de funcionar, cuando las regiones empiezan a racionar combustible y cuando incluso las aerolíneas hablan de una situación crítica, el impacto ya no puede medirse únicamente en kilómetros de frente. Se mide en la capacidad de un país para sostener una guerra prolongada. Y esa es precisamente la batalla que se está librando ahora mismo en las profundidades de Rusia. Una batalla silenciosa, una batalla logística, pero quizá una de las más importantes de todo el conflicto.
está claro que al final los rusos no han tenido más remedio que confirmar los graves problemas y el fracaso que están acumulando, porque están reconociendo con la boca pequeña los graves problemas a los que se están enfrentando. Y además, acordaros que al principio de la noticia que os estaba contando, eran precisamente el viceprimer ministro ruso, Alexander Novak, reconoció ante Vladimir Putin que la situación es complicada. O sea que es que para que ellos, que les encanta la propaganda, que les encanta vender una falsa realidad, que digan que la situación es complicada, es porque tiene que ser mucho más grave de lo que están diciendo. ¡Ojo! Muchísimas gracias. Ahora la pregunta es, ¿pensáis que Ucrania ha dado en la tecla? ¿Pensáis que Ucrania ahora está marcando los tiempos en este conflicto con todos los ataques continuos que está lanzando? Porque ahora los que están tomando protagonismo en este conflicto son los ucranianos. Voy a leer vuestros comentarios, dejen sus likes, apoyen al canal y nos vemos en el próximo vídeo.